Entonces controló ¿cómo se llama? El clic rapidísimo. Este es un caso que yo llamaría de vinculación exitosa entre academia y sociedad civil conservacionista y los sectores productivos de Escuinapa, porque todo lo que se alcanzó, o sea, se pudo lograr en relación a la manifestación, el resolutivo que dio la Semarnat en torno al Centro Integralmente Planeado de Fonatur, se debió a esta vinculación exitosa. Entonces, algunas reflexiones y retos para la academia, ¿no? Bueno, no voy a platicar y eso me lo voy a pasar muy rápido, solamente ilustrar que Marismas Nacionales es un ecosistema sumamente complejo y ya ahorita lo puso, qué bueno que Mauricio ya lo puso, Manuel ya lo puso muy claro. Es un ecosistema complejo y en donde además tenemos que hay mucha gente viviendo, y a diferencia de muchas costas como Baja California, que no hay poblaciones, aquí tenemos una zona costera intensivamente usada, ¿no? Como todo, como acá. Pero además Marismas, este sitio tiene un acuífero costero, hay una barra costera que tiene un acuífero en la parte inferior, es un acuífero que es como un corazón, yo lo menciono como un corazón que bombea agua dulce tanto hacia el mar como hacia las marismas, y que brinda servicios ambientales muy importantes a Marismas Nacionales Sinaloa. En la manifestación de impacto ambiental regional que Fonatur sometió, Fonatur reconoce que Marismas Nacionales está todo interconectado, y esta es una imagen de ellos, ¿no? Dice, todas estas partes están interconectadas. Esto es una imagen que, después de elaborar un muy completo diagnóstico del sistema ambiental regional, reconoce que el sistema ambiental regional está ampliamente, incluye la subcuenca baja. ¿Dónde está esto que ven ustedes aquí? Es la barra donde está abajo el acuífero costero. Y esto que ven aquí, que es el agua, es aquí lo que nosotros llamamos la parte de las marismas nacionales, de la laguna de Agua Grande. Entonces dice Fonatur, bueno, las lluvias de aquí, lo que ocurre acá, el agua que entra por acá, todo esto forma una unidad hidrogeológica completa. Entonces todo está conectado, por lo tanto, si las partes están conectadas, si estos procesos hidrológicos están conectados, quiere decir que lo que ocurra en una parte, pues evidentemente afectará al todo. Sin embargo, en la mía regional, que se supone que con base en esa evaluación del sistema ambiental regional, en donde se dice todo esto forma parte del sistema ambiental regional, sin embargo, Fonatur, y este es el CIP, solamente evalúa los impactos ambientales que están dentro de su predio, nada más. O sea que esto es un pedacito de la gran barra arenosa que ustedes vieron en la vez anterior. Y toda la manifestación de impacto ambiental regional, en lugar de que se haga como establece la ley en todo el sistema ambiental regional, solamente evalúa lo que ocurre dentro del predio que compró, que son 2.300 hectáreas. Ahora, ¿qué pasa? Este es un corte que les quiero presentar, porque todo esto, al no reconocer el sistema ambiental regional y no evaluar los impactos, pues obviamente Fonatur no reconoce que lo que va a hacer en este territorio va a afectar a todo lo que ocurre y que se encuentra en este territorio. Y estamos hablando de estas localidades que no se ven, pero aquí está Escuinapa, y estas bolitas son 5 poblados: Celaya, Isla del Bosque, Pañito del Verde, Cristo Rey y Teacapán, que son 5 poblaciones, que además... perdón que no hice... Aquí están los 5 poblaciones. Aquí vive la gente. Perdón. Estamos hablando de 41.532 personas que viven en cada una de estas localidades. También aquí pescan, y estamos hablando de aproximadamente 2 federaciones de cooperativas que abarcan un globalizado de 10.000 pescadores.
y que se ubican no se ve, pero aquí están los puntos de pesca de ellos. Todo esto está allí, pero aparte aquí aparece 16.800 hectáreas de zona agrícola que depende de este acuífero costero porque de ahí sacan el agua. Aparte, ahí siembran, pero aquí hay una nueva modalidad que son las cooperativas de ecoturismo que están allí. Y en medio de todo eso, ahí cae el CIP. Pero en lugar de evaluar el sistema ambiental regional, nada más evalúa lo que está aquí y por lo tanto se olvida de todo esto. Y el enfoque de nuestras recomendaciones se centró en los impactos sobre lo que ocurre alrededor, porque es violatorio de la ley hacer una manifestación de impacto ambiental que te la solicita el gobierno que sea regional y tú se la pones en un pedacito. ¿Qué era el CIP en su momento cuando se presentó? Pues eran 43.981 cuartos, prácticamente 44.000 cuartos. Y para que tengan una idea, Mazatlán tiene 10.000 cuartos y tenemos una población de 450.000 habitantes. Quiere decir que esto por lo menos es 4 veces la infraestructura turística que actualmente tiene Mazatlán, más 2 grandes marinas y 3 campos de golf y todo lo demás que ustedes imaginen, ¿no? Todo esto. De todo esto que tiene el proyecto, que nosotros encontramos grandes omisiones, errores metodológicos, profundas discrepancias entre un estudio y otro, realmente fueron muchísimas. Yo quisiera nada más llamar su atención sobre las marinas, porque las marinas es lo que generó nuestra mayor preocupación. Aquí se encuentra el CIP y aquí son las 2 marinas. Si nosotros eliminamos el CIP y nos centramos en las marinas y hacemos un corte, el problema es el siguiente. Esta es la barra arenosa que les comenté. Aquí está el nivel del mar y fíjense ustedes que Marismas Nacionales está más alto que el nivel del mar. Esto es pues los sedimentos que se han ido acumulando. Este es un corte transversal. Bueno, la marina lo que va a hacer es que el mar lo va a meter hasta una distancia de prácticamente 100 metros de distancia de la laguna. Esto no es tierra firme, es arena, no está consolidado. Abajo hay un acuífero. Quiere decir que esto que está aquí, que queda, va a quedar muy cerca de Marismas Nacionales de la laguna, y al estar más alto aquí que acá, entonces se corre el riesgo que en caso de un huracán, esto se rompa y tengamos un flujo directo, se drenen las lagunas de Marismas Nacionales hacia el mar. Ese es un riesgo que nos presentan las marinas. También el hacer, si se fijan, estos son imágenes tomadas de la manifestación de impacto ambiental de Fonatur, ninguna es nuestra, todos son de ellos. Esto es la evaluación que hizo del impacto de la marina en el acuífero. Nótese que nada más hay una marina, no están los canales ni está la otra marina, nomás evaluaron una marina. Y esto son los niveles estáticos del acuífero. Dicen, aquí hay, esto es lo que va a pasar. Entonces Fonatur reconoce que el acuífero, evidentemente, al hacerle una apertura en la boca de este acuífero, pues todo el acuífero, el agua dulce va a tender a salirse. Eso es de primaria. Pero ellos reconocen, esto verde que ven aquí, reconocen que dicen es la parte que se va a salar, se va a salinizar, porque va a haber, evidentemente, sí reconocen también que la marina va a generar un drenaje de agua dulce hacia los canales de la marina y todo esto va a ir a parar al mar. Eso sí lo reconocen. Lo que no reconocen ni establecen es qué tanto se va a salir, a qué velocidad se va a salir, cómo se va a salir, qué tanto se nos va a salinizar. Ahora, desafortunadamente el estudio lo cortó aquí como si los acuíferos tuvieran paredes. Entonces le decíamos, oye, pero los acuíferos no tienen paredes y del otro lado hay gente, hay agricultura, hay pescado, ¿qué va a pasar allí? Entonces esto nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque además no se evaluó adecuadamente y aquí hay enormes errores metodológicos, etcétera. Ahora, pensando en que el agua dulce, como dice Fonatur, se va a salir, quiere decir que será sustituida por agua salada y vamos a tener un acuífero contaminado con agua salada. Pero este corazón de acuífero que bombeaba antes agua dulce
hacia marismas nacionales, que bombeaba 4.1 millones de metros cúbicos hacia las marismas nacionales, mitigando un poco la hipersalinidad que nos ocasionó el problema del canal de Cuautla, pues se mitigaba un poco con el bombeo de agua dulce que generaba este acuífero hacia las marismas. Pero como también bombeaba hacia el mar, pues ahora lo que se estima es que se va a invertir, más agua va a salir hacia el mar y menos agua va a salir, y además va a ser salada, hacia las marismas. ¿Qué va a pasar? Que si antes teníamos agua dulce que se bombeaba hacia las marismas, pues entonces tendremos agua salada, lo que va a agudizar los blanquizales que ya mencionaba Manuel en su presentación. ¿Pero qué significa agudizar los blanquizales? Digo, ampliar los blanquizales y esta hipersalinidad, pues significa un impacto irreversible hacia la pesca y la acuacultura. El otro problema son los espigones. Estamos hablando de estructuras, 4 estructuras que se planteaban de 382 metros de longitud, 8 metros de altura. No hay una estructura similar en toda la costa de Sinaloa, por lo menos. 382 metros significa que estos espigones van a alcanzar hasta la cota de las 5 brazas. Y los estudios que se tienen al respecto es que justamente esta parte de aquí, entre esta línea y la playa, es una corriente litoral que transporta las larvas de camarón y de otras especies que a los biólogos nos importan mucho, y que penetran a través de las bocas de Teacapán y penetran hacia las marismas nacionales, y precisamente sostienen la pesquería de estas federaciones de cooperativas. Al tener estas estructuras, nosotros pensamos, y ahora sí especulamos, porque no hay ningún estudio que nos lo pueda decir con certeza, especulamos que al tener estructuras sólidas, 4, deteniendo esa corriente litoral que transporta, se reducirán las larvas de camarón, de especies de peces comerciales, pero también en sí de las demás especies de helvéticos. Estamos hablando también de que estas estructuras, estos espigones enormes, van a generar una erosión de la línea de costa, que en el primer año, uno de ellos serán 39 metros tierra adentro, y en 5 años alcanzan los 46 metros. A los 10 años tenemos una erosión tierra adentro de 76.5 metros. Estas son estimaciones de Fonatur. Total que a los 20 y 50 años ya se estabiliza la erosión, afortunadamente, bendito sea Dios, porque ya nada más vamos a tener 85 metros de erosión tierra adentro. Y estos son los cálculos. Es más, a este nivel ya este espigón se suelta, digamos, de la playa. O sea, ya se queda libre, ya no va a sostener nada. Y esto lo establece en su manifestación de impacto ambiental. No nos están mintiendo, lo plantea claramente. Este es el impacto que vamos a tener. Esta es una zona de anidación de tortugas marinas, y es una zona donde obviamente habrá construcción de hoteles. Pero además el CIP no viene solo. El CIP viene con una población que va a crecer se supone que son 76,000 empleos que va a generar, pero después con 30,000 habitantes, por lo tanto tenemos un crecimiento estimado por los 44,000 de 300,000, o sea, una nueva ciudad de 300,000, y este es el cálculo más bajo, porque el Centro de Turismo Responsable de la Universidad de Stanford nos está estimando una población de 500,000 de habitantes, como consecuencia de la inmigración, sobre todo por la construcción del CIP. Entonces estamos hablando de una nueva ciudad de 500,000 de habitantes, pero además el CIP, sin considerar esa nueva ciudad, por sí solo tiene una enorme demanda de agua potable, que aquí la tenemos, o sea, son estas barritas que están aquí, y aquí nos caen. Ay, no se están saliendo estos. Chispa. Estamos hablando de una inversión de muchos millones, creo que eran más de 11,000 millones de pesos, de nuestros impuestos, los suyos y los nuestros, que se van a invertir aquí. Y con una demanda de agua de 689.60 metros cúbicos por segundo. ¿De dónde van a venir? Porque el CIP no viene solo. Esto que ustedes vieron, este movimiento de aquí
A ver, de aquí, ¿qué se vio? A ver, aquí va, por aquí. Ese es el río Baluarte. Bueno, el río Baluarte tendrá una nueva presa que generará un distrito de riego, que hay otra presa aquí que se acaba de construir, Picachos, que tiene su distrito de riego 111, y la presa Santa María, que ya está aprobada por el gobierno, también tendrá su distrito de riego. Son en total 24,000 hectáreas nuevas, como si nos hiciera mucha falta en Sinaloa, de riego, de agricultura de riego. Y todo, obviamente, todo este distrito, nuevos distritos de riego, estos dos, pues van a drenar hacia Huizache, Caimanero y marismas nacionales. No tienen otra salida. En otros lados tienen salida al mar, pero aquí Huizache, Caimanero y marismas nacionales drenan. Entonces todo esto se ve venir. La ciudad que va a crecer y que no tiene espacio para crecer, eso es la ciudad de Escuinapa. Hasta acá va a crecer y no hay terreno, o sea, no, el municipio no tiene territorio para crecer, pero además es una ciudad que nos va a generar desechos sólidos, demanda de agua, etcétera, más el CIP. Todo esto se viene, está aprobado. Aparte, alrededor de marismas nacionales, estamos hablando, va a haber un área natural protegida, es una reserva de la biosfera que pensábamos que este año ya la teníamos decretada. Es un sitio Ramsar, de los más importantes, es una ICAR. Y bueno, todo esto del agua que lo mencioné rápidamente, el agua tiene que ser suficiente para todo esto que se deja venir. Y aquí tenemos un problema, no tenemos suficiente agua allí. El acuífero del río Baluarte ya tiene, tiene la demanda, ya tiene sus cuotas de agua asignadas. El CIP, que es nuevo, que todo esto ocurrió antes de que, bueno, ya se habían asignado las cuotas de agua y todo, el CIP dice, pues háganse un lado porque yo demando agua y esta es mi demanda de agua. Entonces, ellos inclusive plantean que los primeros, no se nota ahí, pero los primeros 14 años ellos van a hacer uso del acuífero del río Baluarte y es responsabilidad del gobierno del estado construirle unos pozos enseguida del río Baluarte para poderle dar agua los primeros 14 años al CIP, mientras se construye la presa Santa María. Después va a haber un periodo de 12 años en donde el CIP plantea hacer uso del agua de la presa Santa María y del acuífero, y después dice, no, pues con solamente la presa tengo. Para mí es suficiente. El problema es que la presa Santa María, las cuotas de agua que ya están asignadas, pues se pensaron sin pensar en el CIP, se pensaron en función de la población de Escuinapa, las proyecciones de población de los ciudadanos. Por supuesto que los sectores están bastante interesados y sobre estos temas. ¿Por qué? Porque los agricultores del municipio vecino hacia el norte, es decir, los de Rosario, que son quienes son los usuarios naturales del acuífero del río Baluarte, dicen, no tocan mi agua. Es decir, sobre nuestros huesos tocan esa agua. Y los agricultores de la isla del Bosque, donde va a estar asentado el sitio, también dicen, pues no, tampoco tocan mi agua, ¿no? Pero, ¿y por qué se llega a esto? Porque en esta ocasión nosotros nos dimos a la tarea que en esos 20 días fatales que comentó Marco, que nos da la ley para poder presentar nuestras recomendaciones, la academia y las organizaciones conservacionistas nos dimos a la tarea de analizar el documento, encontrar, pero así sin dormir, encontrar los elementos principales que pensábamos eran los relevantes e ir a comentar esto, a informarle a los distintos sectores qué había pasado con esto, para que ellos de manera libre y autónoma tomaran sus decisiones y o sea, su postura de frente al CIP, pero también sus planteamientos ante la autoridad. Entonces se hizo un amplio, enorme trabajo, una campaña gigantesca de participación social, donde participamos todos, academia, agricultores, pescadores, acuicultores, todos los sectores productivos. Estamos hablando de 42 sectores productivos que han participado con nosotros, con la sociedad civil conservacionista y con la academia,
para poder ir con diputados, senadores, venimos aquí, hablamos con Elvira Quesada, hablamos con Fonatur, que no nos recibieron, o sea, hemos privilegiado la participación social y el diálogo con las autoridades a toda costa. Sin embargo, existe fuertemente los planes de hacer estos pozos y tenemos esta situación. En el caso de los agricultores, esto es del río Baluarte, pero en el caso, por ejemplo, de la agricultura que está pegado al CIP, estamos hablando que no es cualquier agricultura, no es sorgo, no es maíz, no es grano. Estamos hablando de una horticultura que simplemente en la mitad de esas 16.000 hectáreas, en 8.500 hectáreas, producen 547.220 toneladas de producción y nos generan 220.000 empleos. Tristes 76.000 empleos, hasta 150.000 empleos que en 50 años va a producir el CIP. Año con año aquí se generan 220.000 empleos simplemente de esta agricultura. 15 localidades de Rosario y Escuinapa viven de esta agricultura y se genera una inyección a la economía de manera indirecta sumamente importante. Bueno, a pesar de todo esto, a pesar de la participación, del diálogo, etcétera, etcétera, a pesar de que 8 instancias de gobierno en el resolutivo le dijeron a la Semarnat: no estamos de acuerdo, el proyecto no es viable, tenemos serias dudas, inclusive el INTA se manifestó y dijo: bueno, el corrimiento que hizo Fonatur de la Marina no nos da, las premisas están mal. En fin, a pesar de todas estas omisiones metodológicas, la Semarnat dijo: va, y va condicionado. Y va condicionado, sin embargo, hay que reconocer que Semarnat redujo la magnitud del proyecto. Entonces sí nos redujo a 10.000 unidades, una superficie hotelera la redujo a 9 hectáreas, de 3 campos de golf pasamos a 1, pero la marina persiste, una marina persiste. Pero todas las obras turísticas están condicionadas a que la Conagua garantice el abastecimiento de agua potable, sin perjuicio de las actividades sociales y económicas existentes. Y esta es una ventana de oportunidad enorme donde nosotros, la sociedad civil y todas estas 42 organizaciones de productores necesitamos el apoyo de la academia. También la Marina está condicionada a un nuevo corrimiento, a la presentación de un nuevo corrimiento del sistema de modelación de la línea de costa, con y sin proyecto, para definir si el modelo es el adecuado, si el modelo de Marina. No cuestionan si debe haber o no una Marina, nada más cuestionan si el modelo de Marina es el adecuado y si se requerirá recubrimientos impermeables para evitar la infiltración de agua salada al acuífero. Dicen los acuacultores que eso es una locura, ellos no lo hacen por economía, pero bueno, Fonatur no es dinero de su bolsa, es dinero de nuestra bolsa. Entonces, ahí está. Bueno, aquí ya solamente termino con una pregunta. ¿Mande? No habías puesto la. Sí, bueno, solamente termino. Aquí estamos en este momento. En este momento, ¿en qué estamos? En un proyecto que ha sido autorizado, que se redujo significativamente, que Semarnat reconoció el impacto social y que sí está diciéndole a Fonatur: es que tienes que promover instrumentos para controlar el desarrollo urbano que se te deja venir y todo esto. O sea, sí vemos un avance y es importante reconocer esa madurez y este avance. Al mismo tiempo reconocemos nuestra enorme preocupación de que persiste la idea de la Marina y que el hecho de que haya o no una Marina depende de resultados de estudios a los cuales la sociedad no tenemos acceso. Y aquí Marco, que es abogado, no me dejará mentir, nosotros ya no tenemos acceso. Ahí es donde es súper importante la participación de instancias de CONACYT, del grupo de Corred, para revisar de manera independiente esos estudios y poder tener con este compromiso social, decirle tranquilamente a la comunidad de Escuinapa: no se preocupen, todo va a ir bien, o saben que hay serias dudas, y entonces nosotros ya saber qué podemos hacer. En ese sentido, todo este trabajo nos ha generado muchísimas preguntas y retos para la academia. Sobre todo, la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es el futuro de Marismas Nacionales de frente a los grandes cambios en la cuenca? Y estoy hablando de lo que Manuel nos presentó, y estoy hablando
de la presa Santa María, de los distritos de riego, de la carretera Matamoros-Mazatlán, que está a punto de terminarse este año, y que va a conectar el Golfo de México con el Golfo de California, y que es un corredor económico muy importante, que está trayendo inversionistas para un crecimiento económico explosivo que va a ocurrir de Mazatlán hacia el sur, o sea, hacia Huizache, Caimanero y Marismas Nacionales. Y ahí, hace rato que estaba en una entrevista, me dice, bueno, ¿y qué van a hacer? Dije, lo que tendríamos que hacer como ciudadanos y ocupados en estos temas es incidir en la velocidad y dirección del cambio, incidir con propuestas. No podemos dejar el tarea nada más a unas cuantas ONGs, o sea, esto es una tarea de ciudadanos. Pero también creo que tenemos que ofrecer alternativas, y ahí la academia nos hemos topado que no tenemos los insumos de investigación que nos permita construir estas alternativas. Por ejemplo, no sabemos si es factible definir la capacidad de carga del ecosistema. Si queremos platicar y decir otro turismo es posible, pues ¿cómo va a ser este turismo? ¿Chiquito, grandote, mediano? ¿De qué tamaño? No sabemos la capacidad de carga que todavía tiene Marismas Nacionales para poder soportar un nuevo actor que le va a demandar recursos y servicios ecosistémicos. No lo sabemos. Con base en esa capacidad de carga, las organizaciones podemos incidir con las autoridades, en dimensionar el crecimiento urbano y turístico que se vendrá, que considere la disponibilidad de agua y energía de la zona. Pero si no tenemos ese insumo de investigación, no podemos arrancar, no podemos hacer eso. Digo, no lo podemos hacer de manera responsable, profesional y seria, ¿no? También, ¿cuáles son los límites de cambio aceptable para los usuarios? Esa es una pregunta que nos torturó, o al menos a mí, me torturó a lo largo de todo este trabajo. ¿Qué tanto es tantito? ¿Estamos siendo demasiado drásticos? No tenemos esa información. Porque entonces, si la tuviéramos, nosotros podríamos integrar esos límites acordados con los usuarios en instrumentos de planeación y regulación de uso del suelo. Ese es el uso que tenemos de esta información. Yo la tengo visualizada clarísimamente, nosotros la tenemos muy claro, pero no tenemos el insumo principal. La Marina, ya vieron, y es lo que les comenté, ¿cómo podemos estar seguros que los estudios que presentará Fonatur evalúan el impacto real? Claro que ellos van a contratar gente que les van a decir lo que ellos quieren decir, pero ¿cuál es la evaluación independiente de esos estudios? O sea, ¿quién va a velar por esas gentes, por esos agricultores, pescadores? ¿Quién va a velar por Marismas Nacionales? ¿Quién va a velar para que no tengamos otra Canal de Cuautla, que es la fotografía de abajo, en caso de que venga un huracán y nos rompa la barra de arena? ¿Cómo evaluar el impacto de estos espigones en la pesca ribereña? Nosotros dijimos, sí, lo estimamos, lo pensamos, pero no tenemos el dato. ¿Qué alternativas tenemos? Eso es lo que siempre fallamos. ¿Cuál es la disponibilidad real? Tenemos un pleito entre Fonatur que dice que hay muchísima agua en el río Baluarte, y los pescadores que dicen, a las pruebas me remito. Hicieron 3 pozos para darle agua a Escuinapa, y a nosotros el nivel del manto freático se nos abatió entre 3 y 7 metros. Entonces hay una discrepancia que es necesario resolver a través de la ciencia sobre la disponibilidad real de agua en la porción del acuífero del río Baluarte donde se construirán los pozos. Existe un estudio, pero integra todo el acuífero, y claro, en la parte de arriba hay mucha agua, pero ya en la parte de abajo a lo mejor no tanta, y Fonatur la va a tomar de la parte de abajo. Entonces estos son problemas inmediatos, porque Fonatur se está construyendo, o sea, lo que se le autorizó el año pasado, no este año, sino el año pasado, ya lo está construyendo, y ellos siguen en sus alegres planes. Entonces nosotros necesitamos presentar alternativas, y esta es la información que nos haría muy felices. Finalmente, ya con esto termino, restauración. Marismas Nacionales, ya lo vimos y lo dijo Manuel, y lo repito, necesita restauración, pero ¿dónde, cómo, qué? Y en la cuenca, ¿cómo, dónde y qué? Y yo concluyo nada más con comentar también algunos puntos que he recuperado de las preocupaciones, y creo que
ha sido muy importante. Ahorita tenemos un diálogo muy importante con el sector empresarial, tratando de inspirarlos en que otro turismo es posible, o sea, otro CIP es posible, otro modelo turístico. La marina solamente tiene sentido cuando tienes un proyecto inmobiliario. Si le quitas lo inmobiliario y dejas lo turístico, la marina deja de tener sentido. Pero no podemos, ¿cómo se llama?, quitar un modelo sin sustituirlo por otro. Y ahí es donde el tener esta información nos sería muy útil. También tenemos el caso de cooptación de la palabra sustentable. Todo esto que vieron, Fonatur todavía a día de hoy dice que es sustentable, y de hecho ya está decretado que ya no se llaman CIP, se llaman CIPS, Centros Integralmente Planeados Sustentables. Y cada vez que les preguntamos por qué son sustentables, porque dejamos 100 metros, o sea, tenemos que ser muy claros, exactamente, sí, porque dejamos 100 metros, o sea, nos alejamos 100 metros del último manglar, pero eso tiene que ver con que se carece de un criterios sólidos, claros, aceptados, defendidos por academia, sociedad civil y por ósmosis a gobierno, sobre qué debería ser un desarrollo sustentable, particularmente en esta región. Entonces, para que no nos vuelvan a salir con este discurso que, bueno, y decirles que también dejo la invitación, porque a lo largo de esto, siento que esta Ecored, para mí, yo les pediría, necesitamos que en proyectos estratégicos importantes para el país haya una evaluación técnica, científica, independiente de las minas. Y eso podría ser una tarea de Ecored. Como científicos, como parte de su compromiso con este país, dedicarle un poco de tiempo a esta evaluación, porque hay una lucha entre que tú dices esto y la academia local dice esta otra, y definitivamente necesitamos que una voz con toda la fuerza que puede tener CONACYT y multiinstitucional realice, yo no digo todas, pero sí estratégicamente seleccionadas, que pudiera haber comités que ofrezcan a gobierno una evaluación independiente. Y finalmente recordarles y decirles que no solamente estamos trabajando para tener ecosistemas sanos. Recuerden que un ecosistema sano nos genera comunidades prósperas y empleos permanentes. Entonces, cada vez que hablo de generación de empleos, debemos pensar que la restauración de los ecosistemas es generación de empleos, en donde más lo necesitamos y con la gente que más lo necesita. Gracias. El primero es que el problema con esta autorización es que ya abrió la puerta. Ahorita tienen al CIP ahí, ¿no? Al rato va a llegar otro posible desarrollo. Ya llegó. Ah, bueno, claro. Ya llegó Costa Palma, y aparte tenemos Huizache Caimanero con otro proyecto de 10,000 habitaciones nuevamente, otro acuífero costero y agricultores muy enojados. También se logró ponerlo suspendido en prevención, dice la página web de Semanal, pero es una lucha. Yo ya estoy cansada no, yo no me quiero estar peleando, toda la vida. Pero por eso es que estamos tratando de construir este modelo con empresarios, con gobierno. Acabamos de tener un evento, o sea, sí hay una propuesta, pero necesitamos sumarnos más. Y respecto a las condicionantes, es una manera, estas condicionantes es una manera de extender el procedimiento de evaluación ambiental, pero ahora de una manera privada, ¿no? Sí. O sea, sigues evaluando, pero ya sí, o sea, ya no con la lupa de los ojos de fuera. Ahora nada más es entre tú y yo. Sí. Entonces eso también es una desgracia. Pues es peligrosísimo, ¿sí? Peligrosísimo, y yo siento que siendo en Fonatur una entidad con fondos públicos, no deberíamos estar pensando, él no puede actuar como un privado, pues. Perdón, es que ya lo tengo atravesado. Manuel, por favor. Gracias. Yo quisiera retomar en relación a lo que acabaste de presentar, por cierto, muy bien, Sandra, felicidades. Lo que mencionaba Miguel Equihua, el concepto de manejo adaptativo, cómo evaluar el impacto ambiental para aprender. Se abrió Canal de Cuautla,
y casi seguimos tan ignorantes de la hidrología de marismas nacionales como cuando se hizo. ¿Por qué? Porque la evaluación, bueno, en ese entonces no había ley, entonces no se hizo evaluación, pero después ya las escolleras y otra serie de proyectos ya tuvieron evaluación, las presas en el río Santiago, y se hacen, y como él lo mencionó creo que muy claramente, se vuelve un proceso de conjeturas de un lado y de otro, y que si va a pasar o no va a pasar, etcétera, pero no nos deja ningún conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que en este caso es fundamental. A mí me parece muy bien esta propuesta de que un órgano colegiado académico le entre, y yo creo que había que entrarle por ahí, es decir, a veces nos atrapamos nosotros mismos los académicos en ser asesores o colaboradores de un consultor que mete un contrato. Yo en lo particular, en algún momento participé con el Instituto de Geografía de la UNAM y propusimos que la Marina fuera en Boca de Teacapán, y misteriosamente esa propuesta se esfumó, ¿no? Nunca apareció, no sé por qué. La historia de Fonatur no es extraño. Entonces, yo creo que sí, ese proceso de manejo adaptativo entendido como si se va a hacer algo en el ecosistema, podemos aprender y prevenir todo lo posible, pero en todo caso, si se hace algo mal, aprender para no repetir el error, y lo que hacemos es seguir repitiendo, ¿no? Gracias. Muy bien. Bueno, pues mucho. Pero sí, había un comentario, Frank. Un comentario. Sí, le paso, por favor. Estamos en el umbral de un complejo proceso de deterioro, de destrucción. Y en el caso de los litorales, las costas, lo que estamos viendo en este momento, sucede, lo digo como consultor en cuestiones de ingeniería, etcétera, sucede que alguien contrata a alguien para que le dé una respuesta, y ese contrata a alguien más para que le ayude en esa respuesta, y esto siempre va sesgado invariablemente, incluyendo los estudios de factibilidad, porque muchas cosas se hacen sin estudios de factibilidad o sin estudios de factibilidad, pero la factibilidad ambiental tiene que estar forzosamente ligada a cuestiones económicas, a cuestiones sociales en general y a cuestiones políticas. Entonces, eso es lo que nos está lesionando a todos. Se están tomando decisiones en Fonatur o en SCT o en Alcocer o en donde ustedes digan, que no nos permiten salvar ese problema o rescatar o preservar ese recurso. Yo creo que es muy importante insistir o incidir en la formulación de una política pública que elimine eso. Ahorita uno de los mecanismos es el que se acaba de plantear, porque en realidad, como estamos en este momento, y ya mi experiencia en manejo de recursos naturales, es que no hay factibilidades, sino hay necesidad de construir con conocimiento lo que se tiene que realizar, que es lo que estamos viendo acá y vemos en otros lados. Y hay muchas preguntas que no van a tener respuesta inmediata, y que los desarrolladores van a decir, a un lado con eso, vamos por los 30.000 cuartos, o vamos por esto, o vamos por esto. Creo que el área más difícil de trabajar no son tanto arriba las selvas o los bosques, etcétera, sino las líneas de costa. Conociendo el Pacífico en esa zona, conociendo, qué sé yo, el litoral del Caribe o el del Golfo de México, que está tan depredado. Entonces, como que hay que mover toda la maquinaria del conocimiento para que esto pueda de alguna manera superarse, y mientras tanto tener algún tipo de organismo efectivamente que sancione, que pondere y eventualmente que evalúe lo que nos están presentando como algo ya resuelto. Lo dijo también Guillermo en su presentación. Entonces, excelente que podamos discutir, pero mejor va a ser organizarnos en otro nivel para incidir políticamente, y esa es parte de la razón del propio CONACYT. Entonces creo que estamos todavía, desde mi punto de vista, en buen umbral. Un último comentario nada más. Usted acaba de mencionar dos cosas que lo voy a sumar a lo que comenta Manuel. Los estudios de factibilidad se hacen a posteriori, o sea, primero deciden dónde, y después a ver cómo le hacemos, ¿no? O sea, esto es lo que queremos, es cuadrado, y a ver cómo le hacemos para acomodarlo en algo redondo, pero jamás ni por acá.
creo yo que si primero se hiciera lo que usted menciona, que se debe tener el conocimiento para poder decir si se puede o no se puede, creo que los empresarios serían los primeros en estar exigiéndole al gobierno de que haya más ciencia, porque en todos lados se van a topar con que no hay información y no hay información. Entonces creo que serían convertirlos en aliados a los empresarios, porque si quieren hacer algo, resulta que no hay información. Y no hay información, pues porque no hay inversión. Entonces, ahí podría, cambiando ese mecanismo así, creo que podría haber una buena oportunidad. Muy bien. Bueno, pues.